Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Un saludo para todos y cada uno de mis hermanos, amigos, personas que nos acompañan cada mañana en estas reflexiones y tienen a bien tomarse el tiempo para meditar juntamente conmigo en lo que nos enseña la palabra del Señor. El pasaje que acabo de leer está en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, los versos del 1 al 5, donde el apóstol Pablo sigue expresando su extrañeza, su perplejidad por la condición a la que estaba llegando la iglesia en Galacia, o las iglesias en Galacia, las congregaciones en Galacia. Congregaciones que comenzaron bien, que comenzaron de la manera correcta, pero que finalmente estaban yendo muy mal y estaban terminando en una condición de alejamiento del plan y del propósito de Dios. La declaración del apóstol Pablo es: oh Gálatas insensatos. Y esa es una declaración fuerte. La pregunta que hace es: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los encantó? ¿Quién los desvió de su mirada firme y constante y permanente en el Señor? De allí, de esta carta a los Gálatas, es que surge nuestra reflexión de estas mañanas. ¿Cuándo se desvió la iglesia? Dijimos en primer lugar que la iglesia se desvió cuando olvidó el significado de la cruz. Como dice el apóstol Pablo también, unos predican a Cristo por una cosa, otros lo predican por otra, pero de todas maneras Cristo es predicado. Y es verdad, Cristo es predicado, pero también la Biblia dice que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Escuché a un pastor en alguna ocasión que dijo: yo predico el Evangelio para que las almas se salven, aunque yo sé que yo ya no tengo salvación. En algún momento crítico de su vida, este predicador llegó a decir esas palabras y llegó a sentirse de esa manera. Y pienso que es una condición muy triste, predicar que otros se salven sabiendo que nosotros no vamos a alcanzar esa salvación. Sería muy triste. La razón por la cual predicamos es porque tenemos la confianza, tenemos la esperanza y tenemos de alguna manera la convicción bíblica por el Espíritu Santo de nuestra propia salvación, de que cada uno de nosotros también tenemos ese regalo bendito del Dios de los cielos. Entonces, la iglesia se desvió cuando olvidó el significado de la cruz. En segundo lugar, cuando el mensaje dejó de ser cristocéntrico, cuando el mensaje que se predicó en la iglesia dejó de ser lo que debía ser, un mensaje centrado en la palabra de Dios, un mensaje centrado en la necesidad del pueblo, en la necesidad de conocer a Dios. El Señor Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y realmente cuando el mensaje dejó de ser cristocéntrico, se convirtió en un mensaje centrado en el hombre, centrado
cuando empezamos a escuchar mensajes como saca el campeón que hay en ti, permítele a ese superhombre que está dentro de ti que salga, entonces comenzamos a desviarnos de la realidad. La realidad es que Cristo vino porque en nosotros no había la capacidad para podernos salvar. En nosotros no había la capacidad para poder salir del lodo cenagoso, para poder salir del fango. El Señor tuvo que venir y rescatarnos, tuvo que venir y sacarnos de allí. En el ser humano, en ninguno de nosotros, existe la capacidad de por sí mismo salir de su triste condición. El pecado es mucho más fuerte, más poderoso que cualquier capacidad humana. Si el ser humano pudiera librarse por sus medios, por su fuerza, por sus realizaciones, por sus logros del pecado, entonces, como dice la Biblia, por demás murió Cristo. La razón de ser es porque de la venida de Cristo y de la muerte de Cristo y del sacrificio de Cristo, es porque todos los esfuerzos humanos y las capacidades humanas se agotaron. Toda la capacidad humana llegó a su límite y el hombre no pudo ser libre. Pablo lo expresa al final del capítulo 7 de la carta a los Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De tal manera que cuando los recursos humanos se agotaron, se acabaron, Dios intervino. Y Dios intervino enviando a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Es como dice el escritor a los Hebreos en su carta, cuando dice que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo, para llegar a ser para nosotros un poderoso Salvador. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este destruir al que tenía el imperio de la muerte es más bien quitarle el poder que tenía, es más bien quitarle el dominio que ejercía, es más bien quitarle el predominio que tenía sobre la vida de los seres humanos. Por eso una de las grandes bendiciones de la salvación es que la salvación nos libra del poder del diablo. Dice la Biblia, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, mientras la iglesia tiene y mantenga ese perfil de el mensaje cristocéntrico, mientras Cristo sea el centro de la vida de la iglesia, de el crecimiento de la iglesia va a mantenerse en la senda. Cuando la iglesia pierde, cambia el mensaje cristocéntrico, la iglesia se desvía. En tercer lugar, la iglesia se desvió cuando dejó de predicarse un mensaje actual, un mensaje comprensible, un mensaje que la gente pueda saber, pueda conocer. Ninguna persona va a querer una medicina mientras no entienda la gravedad de su enfermedad. Una persona no va a querer una medicina mientras no entienda la gravedad de su enfermedad. Cuando la gente entiende la gravedad de su enfermedad, entonces está dispuesto a recibir la medicina sin importar cuál sea. La enfermedad más grave del ser humano es precisamente el pecado.
El pecado es el que ha traído todas las terribles consecuencias que estamos viviendo hasta el día de hoy. ¿Quiere usted culpar a algo o a alguien por la situación que vive la raza humana? Bueno, ahí está el pecado. El pecado es la razón por la cual estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo. El pecado ha traído toda cantidad de desgracias. Quizá cuando el Señor le dice a Adán, el día que comas del fruto de ese árbol que está en medio del huerto, ciertamente morirás o ciertamente estarás muriendo. Y eso es la consecuencia del pecado. Es una consecuencia que nos arropa a todos, que nos cobija a todos, por cuanto todos pecaron. Y todos, al haber pecado, estaban carentes de la gloria de Dios, necesitados de la gloria de Dios o apartados de la gloria de Dios. Entonces, cuando la iglesia no predica un mensaje actual, un mensaje comprensible, la iglesia comienza a desviarse. Y eso es lo que Pablo les dice también a los hermanos allá en Galacia. Les dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, la iglesia ha sido llamada a ir hacia adelante. Y la iglesia vive o muere desde el púlpito, desde el mensaje que se transmite en el púlpito, desde el mensaje que se comparte. Y el mensaje que comparte la iglesia tiene que ser un mensaje 100% bíblico. No puede ser un mensaje con una dosis de Biblia y otra dosis de humanismo y otra dosis de sociología y otra dosis de psicología. El mensaje de la iglesia, el mensaje que la iglesia necesita, tiene que ser 100% bíblico, pero también debe ser un mensaje actual, un mensaje que la gente pueda comprender, que la gente pueda entender, que puedan decir, como decían del Señor Jesucristo, nunca ha hablado un hombre así. Eso dijeron los alguaciles, que los fariseos mandaron para que apresaran a Cristo, pero al escucharle hablar se dieron cuenta que realmente su mensaje era un mensaje actual, su enseñanza era una enseñanza que cambiaba la vida de los seres humanos, que cambiaba la vida de los hombres. El volver a la escritura, el volver a la Biblia, el volver al mensaje bíblico hará que la iglesia retome la senda, retome el camino, retome el andar. La iglesia pueda, de hecho Dios le dice al mismo pueblo de Israel que Él les ha hablado desde temprano, siempre les ha hablado. El problema, el pueblo no quiso recibir el mensaje de Dios. La iglesia se desvió cuando dejó de predicar un mensaje actual, un mensaje comprensible. Mire, el Evangelio es sencillo. El mensaje del Evangelio es sencillo, poderoso, poderosísimo, tanto que el apóstol Pablo lo equipara con la dinamita. El Evangelio es poder, es el dunamis de Dios, es la dinamita de Dios para salvación, pero es sencillo. Nosotros lo hemos complicado demasiado. Tenemos que hacer seminarios para que la gente entienda lo que es la fe. Tenemos que hacer seminarios para que la gente reciba la gracia de Dios. Tenemos que invitar a maestros y a doctores y a teólogos y aparecen maestros, se amontonan conforme a sus propias concupiscencias, que apartan del oído la verdad y se van a las fábulas, como dice la Biblia. Es lo que sucede dentro del pueblo de Dios. Es lo que sucede dentro de la iglesia de Dios. Cuando uno se pregunta por qué Jonás no quería ir a Nínive, bueno, una de las razones, él mismo la da.
Él dice, porque yo te conocía, yo conocía a Dios, yo sabía lo que iba a pasar. Dios es misericordioso, es clemente, es lento para la ira, es grande en misericordia. Yo sabía lo que iba a pasar, dice Jonás. Si le preguntamos al hombre que recibió solo un talento, ¿por qué no negoció con él? O se lo pregunta su señor. Y la respuesta de él es porque yo te conocía, que eres hombre severo. Es decir, el conocimiento, en vez de estar llevando a la iglesia a una vida de mayor rendición, está llevando a la iglesia a una vida de mayor displicencia. Cuanto más alguien sabe de la Biblia, menos ora y menos lee la Biblia y menos se consagra a Dios y menos quiere vivir para Dios. Debiera ser lo contrario. El mensaje de la Biblia debiera llevarnos más cerca de Dios. Número 4, la iglesia se desvió cuando se hizo clasista, cuando la iglesia dejó de ver a todos los seres humanos como iguales y comenzó a ver a algunos como más importantes que otros, como más indispensables que otros, como más relevantes que otros, cuando la iglesia se hizo clasista. Se ha escuchado a través del tiempo que incluso hubo ocasiones dentro de la iglesia donde había sillas especiales para algunos y sillas menos importantes para otros, lugares más especiales. Cuando uno escucha, por ejemplo, de los adoradores del tiempo de hoy, que organizan un concierto y tienen sillas VIP para personajes importantes, y los que no pueden, no tienen la capacidad para una silla VIP, pues les toca por allá en la parte de atrás de pie y aguantarse las 3 o 4 horas de concierto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿realmente hemos entendido en la iglesia el mensaje aquel de la Biblia cuando dice que en Cristo ya no hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, que en Cristo todos somos uno en el Señor? Me gustó las palabras que dijo alguien en una ocasión. Allá afuera, cada uno de nosotros merecemos el respeto que merecemos. Al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Si el hermano es doctor, pues es doctor, y sus logros de ninguna manera podemos ignorarlos, debemos reconocerlos. Pero acá dentro en el culto todos somos hermanos. Acá dentro en el culto todos somos adoradores de Dios, servidores de Dios. No hay tal pirámide de jerarquías dentro de la iglesia, y no hay quien realmente deba ser tratado de una manera mucho más excelente que otros. Yo creo que una de las cosas que la iglesia tiene que rescatar en el día de hoy es el concepto bíblico de la autoridad y el concepto bíblico del liderazgo, porque el liderazgo bíblico es servicio, y cuando Dios delega autoridad a alguien, no es una autoridad de gobierno, es una autoridad de servicio. Hemos sido llamados para servir, no para ser servidos. Y si el mismo Señor, siendo nuestro Señor, ustedes me llaman maestro y dicen bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el maestro, he hecho estas cosas con ustedes, ustedes deben hacerlas con sus hermanos. Cuando la iglesia se volvió clasista, cuando comenzamos a clasificar a la gente de acuerdo a su condición, de acuerdo a su estrato, de acuerdo a su apellido, de acuerdo a su posición. Recuerde usted, amado siervo de Dios, si me está escuchando algún siervo de Dios, que cuanto más el Señor lo engrandezca a usted, más dispuesto debe estar su corazón a la entrega, al servicio, a la abnegación. Los discípulos se preguntaban quién de ellos sería el más grande, quién de ellos sería el que iba a tomar la batuta cuando el Señor ya no estuviera. Y dice la Biblia que tomando el Señor a un niño, lo puso en medio de ellos, en medio de los discípulos, y les dijo: el que no se haga como este niño, como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Mucho menos va a ser grande, mucho menos va a ser la persona especial. Pero
ellos como seres humanos, como personas, pues tenían esa inquietud en su corazón, tenían esa inquietud en su alma, pensaban de esa manera. Capítulo 18 de San Mateo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y la mamá de dos discípulos del Señor vino para decirles: yo quiero hacerte una petición, que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha, el otro a tu izquierda. Eran sentimientos humanos. Los discípulos del Señor eran humanos, no eran ningún tipo de personaje especial. Entonces dice la Biblia: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Las palabras del Señor es: el que quiera ser grande en el reino de los cielos, hágase servidor de todos. Quiere ser grande, sirva a todos los que están a su lado. Entonces la iglesia se desvió. Cuando la iglesia se hizo, se volvió, se convirtió en una iglesia clasista, cuando se le da más importancia al que tiene dinero que al que no tiene nada, al que viste bien que al que no tiene cómo hacerlo, al que de repente llega en un carro, se le coloca en un lugar diferente al que llega caminando o al que llega en una bicicleta. Que el Señor nos ayude a entender que en Cristo nadie es más, pero tampoco nadie es menos, que en Cristo todos somos iguales. Y entonces la iglesia se encaminará de nuevo por la senda de la justicia y por la senda del juicio y por la senda de la misericordia. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Con esta frase termino mi enseñanza hoy. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Y si no nos vemos mañana, nos vemos otro día. Y si no nos vemos otro día, nos vemos en el cielo un día. Eso sí es fijo y eso sí es real. Bendiciones para todos. Dios les guarde.